Se celebra el Día Mundial de la Voz. La fecha fue decretada con el objetivo de crear conciencia de la importancia que tiene la voz, así como los cuidados que se deben de tener para evitar problemas relacionados con las cuerdas vocales, como la fonía y la disfonía. Y bueno, para esto quiero darle la bienvenida hasta París a que mi querida Rosa Eugenia Chávez Calderón, médico especialista en foniatría y audiología, directora del Centro de Foniatría y Audiología de la Ciudad de México, coordinadora nacional del Día Mundial de la Voz desde el 2000, querida Rosa Eugenia, ¿cómo estás? Hola, querida, qué gusto de estar contigo y con tu audiencia. Fantástico celebrar un año más esta maravillosa función, la voz humana. La voz, que lo hacemos siempre con información, Rosa, que ya has venido muchas veces aquí a Imagen, ya siendo la coordinadora nacional del Día Mundial de la Voz, que cuando pierdes, y lo volvemos a comentar, cuando pierdes la salud de tu voz, es cuando dices, ay, no lo valoraba, no sabía darle esa importancia que tiene el cuidado de mi voz, ¿no? Cuando quieres decir algo y no te sale. ¿Cómo estás? Así que dinos qué Exactamente, hacemos. no, yo muy bien, gracias. Estamos aquí también celebrando porque tendremos a partir de pasado mañana el congreso de la Colegio Médico de Médicos de Teatro, el Colegio Internacional, pero estamos en todo el mundo celebrando esta función que, como bien lo señalas, las personas no le dan importancia hasta que la pierden. Sí, Imagínense toda la audiencia que nos escucha, pues, ¿qué pasa si de repente no hay voz? No se pueden comunicar con sus hijos o con su pareja o en su trabajo o no pueden hacer su trabajo porque hay muchos profesionales de la voz que usan su voz como instrumento. ¿Qué decir de los artistas? Se tienen que cancelar conciertos, se tienen que claro. cancelar obras de teatro. ¿Qué decir de los líderes políticos? El mensaje ya no se escucha, solo se dice está ronco, está ronca. Entonces es muy importante que la gente sepa que la voz humana es una función complicada, se puede perder porque la pueden afectar muchas cosas, pero se puede curar, se puede mejorar, se puede embellecer. Es Y por eso es correcto. un honor estar contigo y con tu El audiencia. honor es Bien y mío. saludable. Bravo, la voz más Gracias. saludable que sete. La voz más saludable que también en ocasiones se enferma, ahorita saliendo de influenza, pero justo cuando valoras esa facilidad de poder comunicarnos y de estar frente a un micrófono y de poder llevar este mensaje, es cuando te das cuenta la importancia de la voz, Rosa Eugenia. Y yo quisiera, por ejemplo, para la gente que nos escucha, decir las principales señales de alteraciones de la voz, ¿no? Que puede ser la fatiga vocal, la disminución del rango de voz, cuando hablas así, porque no puedes, esta sensación de esfuerzo que te da, ¿no? No puedes sacarla con facilidad, imposibilidad de usar la voz de modo fácil y cómodo, que ese es un tema, cómodo, cuando no tienes que estar como forzándote para lograr o un tono o sacar las palabras, ¿no? La pérdida de volumen, el ardor, mira, ¿ya viste? La picazón o sensación de cuerpo extraño. Sí, exactamente, tienes mucha razón. Pues aquí para el público conviene decirles que la voz necesita tres elementos importantes. El aire que sale de nuestros pulmones, por lo cual debemos saber respirar correctamente. Ujú. Ese aire debe de estar filtrado, humidificado y con otra temperatura un poco más caliente que el aire ambiente. Eso es a través de nuestra nariz, pero el primer elemento, que es el aire, tiene que salir desde nuestros pulmones usando bien los músculos, que eso es muy fácil y se puede enseñar fácilmente. El segundo tema es que los músculos que producen que el aire se convierta en sonido se llaman cuerdas vocales, vocales de voz, De voz, y son vocales. dos, derecha e izquierda. Ujú. Pero, oh maravilla, esas cuerdas vocales que son músculos se alargan como si fueran ligas para lograr los tonos agudos. Por ejemplo, si yo estoy hablando así un poco más aguda, es que mis cuerdas se alargaron, no nada más por el movimiento de estos músculos, sino de muchos músculos que están en nuestro cuello. Y cuando yo hablo muy grave, las cuerdas vocales se acortan, haciéndose un poco más gruesas, y entonces tenemos los tonos graves que necesitamos. Y el tercer elemento sumamente importante es la amplificación o resonancia de ese sonido que sale de las cuerdas vocales. Y oh sorpresa, esa amplificación, como en la música, se logra por el sonido que pasa por el cuello, Ujú. por la boca, por la garganta, llega a la nariz
y llega a los huesos de la cara. Entonces se amplifica. Si nosotros no lo amplificamos, pues vamos a estar haciendo lo que tú comentabas, empezamos a forzar y entonces se ve alterado el volumen, se ve alterado el tono y se ve alterado el timbre. Ok, cuando Todas alguien las voces tiene, humanas tienen sí, diferentes tonos, pero en diferentes notas musicales. ah, Porque, por ejemplo, yo tengo las cuerdas un poco más delgadas, las personas femeninas que tienen las cuerdas más largas y más gruesas van a tener más tonos graves, pero también tendrán agudos. Y en el caso del género masculino, pues las cuerdas son mucho más gruesas y son más largas que la de las mujeres. Y los pequeños, las niñas y niños, tienen las cuerdas muy cortitas, muy delgaditas, por eso es la voz un poquito más aguda. Y los niños siempre tienen que tener voces agudas. Si las niñas o los niños no tienen voces agudas y están, como dicen a veces las mamás, uy, qué voz tan atractiva, es grave, eso es enfermedad de la voz. Y hay que esto es una checar de las eso. cosas más elementales, ¿no? Sí, dime una cosa, Rosa Eugenia, cuando, o sea, si hay un estímulo hormonal, por ejemplo, en los adolescentes que de repente se les salen estos gallitos y demás, que van cambiando su voz de estar más aguda porque son niños, ¿cómo es el cambio a que tengan una voz ya de adulto? Hombres más grave, mujeres tal vez más aguda y también todos estos cambios hormonales que ahora se está dando pues con los trans que están tomando hormonas, también hay alguna injerencia en específico en las cuerdas. Sí, así es. En caso natural, a partir de los 10, 11 años de edad, tanto en niñas como en niños, dependiendo mucho de la herencia de cada familia, empieza a haber mucha más ingreso de hormonas, tanto femeninas como masculinas. Esto hace que empiece a crecer el cuerpo mucho más rápido y dentro de las características sexuales secundarias está la laringe y por lo tanto la voz. La Ujú. laringe empieza a desarrollarse, tiene que ver mucho con la herencia, se desarrolla más en el chico que en la chica, pero también en la chica se desarrolla, o sea, de ser una voz infantil con Sí. un rango muy agudo, muy chilloncito, pasa a ser una voz de joven. ¿Esto qué quiere decir? Que las cuerdas vocales crecieron, los cartílagos de la laringe que aquí para tu audiencia pues, están en el cuello, si ustedes se ahorcan tantito, ahí sienten a su laringe y a sus cuerdas vocales vibrando. Todo esto está creciendo y con la influencia hormonal, tanto de estrógenos como testosterona, entonces se va haciendo ya un rango de joven. Y es el Por que lo te tanto, queda. ninguna persona, Es, salvo algún enfermo, puede quedarse con voz infantil. ok, a ver, voy a una pausa, querida Rosa Eugenia, y regresamos. Platicando con Rosa Eugenia Chávez Calderón hasta París, médico especialista en foniatría y audiología, coordinadora nacional del Día Mundial de la Voz. Y estabas comentando, querida Rosa Eugenia, cómo es de que tenemos pues cada quien su tono. Y ahora, ¿qué errores hacemos y cómo podemos cuidarla? Tenemos unos breves minutitos. Enséñanos a cuidar nuestra voz, querida Rosa. Muchas gracias, querida Ethel. En primer lugar, hay que hidratarse, es decir, tomar agua, agua simple. Si por alguna razón tenemos la sensación de que todo está muy seco, la garganta y que la voz no se oye fácil, no se siente fácil, se puede nebulizar o usar vapor de agua como con las abuelitas. Segundo punto muy importante es no abusar del volumen. Si estamos en lugares ruidosos, es preferible no hablar. Si estamos necesitando hablar mucho por nuestra profesión, maestros, líderes, vendedores, etcétera, call centers, entonces hay que educar la voz. Otro punto muy importante es cuidar la salud de las vías respiratorias, llámese por alergias, por infecciones, incluyendo por supuesto al coronavirus, tener una buena salud digestiva, es decir, alimentación a sus horas adecuadas, cuidarse del reflujo, cuidarse del sobrepeso, es muy Sí. importante. Y por otro lado, tener mucho cuidado con el tabaquismo. El tabaquismo de cualquier tipo, desde marihuana hasta pipa de agua, pasando por el cigarrillo electrónico moderno y por todos los cigarros, daña las cuerdas vocales, daña a los pulmones y daña a los resonadores, en este caso que son la nariz y los senos paranasales. Es muy importante hacer deporte cardiovascular para mantener una buena respiración y por lo tanto una buena voz. Y cuidarse mucho de la audición, porque lugares
donde hay mucho ruido, pueden dañar nuestra audición y eso hace que empecemos a forzar la voz. El segundo esfuerzo es hacer voces o muy agudas porque queremos hacernos muy simpáticos o muy graves Sí, porque queremos hacernos muy mandones o que tenemos mucha muy autoridad. interesante, sí. Hay que manejar tonos medios y tener mucho cuidado con el ruido de entretenimiento, porque si estamos todo el día con audífonos, escuchando música a todo volumen, tarde o temprano vamos a tener, aparte de problemas de audición, problemas de voz. Entonces hay que tener también mucho cuidado con el tabaquismo pasivo, Mm. porque muchos adultos están fumando junto a pequeños o en su casa ya tienen toda la combustión del cigarro que quedó y eso lastima las vías respiratorias. La situación de la contaminación también es muy importante de tener en cuenta porque acelera los problemas alérgicos respiratorios. A ver, toda la gente que tenga esta sensación de cuerpo extraño, que sienta que está haciendo un esfuerzo, vale la pena que vaya con un especialista como tú, querida Rosa Eugenia, porque también hay otras enfermedades pues alteraciones como los pólipos en las cuerdas vocales que podrían estar causando esto. Entonces, yo creo que sí necesita verse a través de un experto. Sí, es muy importante que cualquier cambio que tengan en la voz, llámese en el volumen, es decir, que no pueden emitir volumen quedito, Ujú. llámese que ya no tienen agudos aunque no se dediquen al canto, o la voz esté rasposa en el timbre, tienen que hacerse revisar con endoscopía, que es muy sencillo y no es costoso, por la boca, con estroboscopía para ver precisamente lo que dices, porque de las inflamaciones siguen los tumores benignos, Ujú. pero también podemos encontrar tumores Tumores malignos, malignos. como es el cáncer de cuerdas vocales. Así Todo es. esto se ve en la consulta médico-foniátrica y además se analizan los detalles de qué estamos haciendo mal al hablar, porque todos hablamos para comunicarnos, Sí. entonces necesitamos funcionar bien. Pero hay gente que sí tiene, donde descansa su voz, que no fluye, puede estar haciendo algo constantemente y hacer como algo crónico, un problema crónico que está alterando sus cuerdas vocales. Totalmente, por ejemplo, el estar limpiando la garganta. Sí. Todos estos hábitos quiere decir que hay un tipo de flemas que no se quitan, la persona por reflejo está limpiando y esto puede ser producto o de tumores benignos que se llaman granulomas o nódulos, pólipos o quistes, o de inflamaciones crónicas y esto está haciendo que funcionen mal. Por eso es tan importante revisarse Estoy de acuerdo. y hacerle caso a su voz, no dejar que pase el tiempo y que digan, ya se va a curar, no. No, no, Y no. hay que saber manejar la voz, sobre todo las personas que tienen que usarla mucho, Ujú. pero profesionalmente. Pero eso no quiere decir que las personas que están en casa no necesiten tener una voz sana y también una voz amigable, una voz que se oiga sana, porque si no se pierde el mensaje. Ay, mamá, ya no hables porque estás ronca. Ay, papá, qué feo hablas porque ve, estás todo No, rasposo. bueno.